Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hemos estado comenzando con esta serie de predicaciones del Evangelio según Marcos, comenzando desde el versículo 1 en adelante, en donde veíamos cuáles eran las señales en las cuales el Señor Jesucristo cumple por medio de las diferentes señales, valga la redundancia, que Él hace, que Él cumple, como la palabra del Señor también enseña y dice qué es lo que iba a suceder cuando llegara el Mesías, y vemos cómo Cristo es también indicado por el Padre que Él es el Hijo. Vemos cómo Marcos dice Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos también cómo la palabra del Señor nos muestra que Él es quien las bestias se someten ante Él, los ángeles le sirven a Él, y además de eso vemos cómo Él nos deja ese mensaje de arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y además de eso también su autoridad, la voz de Dios, su palabra, hemos visto la semana pasada, que tiene autoridad por sobre los hombres, por sobre los demonios, por sobre las enfermedades, y vemos también cómo la palabra del Señor no simplemente es que es autoritaria o que tiene poder sobre el hombre, sobre los demonios y sobre las enfermedades, sino que la palabra de Dios está por sobre todas esas cosas. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Si ustedes quieren volver a revisar, esas predicaciones están disponibles también en nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy yo quiero que tú sepas en esta mañana algo importante y verdadero. Y es el título de este mensaje, que es una verdad bastante certera y bastante simple de poder entender, pero a la luz de eso lo queremos también explicar. Y es que Jesús puede perdonar tus pecados. El día de hoy vamos a ver que Jesús puede perdonar tus pecados. A la luz de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, vamos a ver cómo Jesús puede perdonar tus pecados en los versículos del 1 al 7, porque Él tiene autoridad. Y veremos en los versículos del 8 al 12 que Jesús puede perdonar tus pecados porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Así que quiero que me acompañen a poder leer estos versículos que se encuentran en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando leemos estos versículos, inmediatamente viene a nuestra mente la sección en la cual el Señor Jesucristo comienza a demostrar autoridad por algunas cosas. La primera señal de autoridad que vemos la encontramos cuando el Señor entra a la sinagoga y comienza a enseñar, y la gente se admira de su doctrina porque Él enseña como quien tiene autoridad. Y es interesante cómo esos versículos también nos describen que Él tiene autoridad no como los escribas. Los escribas juegan un papel interesante en este relato porque es ahí en donde el Señor, después de haber hecho un ministerio por diferentes lugares, en donde Él lo que más marca en los versículos anteriores es el poder que tiene su palabra al decir al demonio: cállate y sal de él. Y inmediatamente esto ocurrió al decir a los discípulos: ven, sígueme. E inmediatamente esto ocurrió. Y al decir también: quiero ser limpio, en los versículos anteriores, del hombre que tenía lepra, e inmediatamente este hombre fue sanado, vemos cómo el Señor vuelve de ese ministerio que realiza a ese lugar, en donde muchos son sanados al salir el sol, dice el versículo, pero todos le buscaban al Señor para que Él siguiera sanando, pero el Señor dice: vamos a lugares vecinos para que predique yo ahí, porque para esto he venido. Por lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 de este capítulo 2, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Ya sabemos que Marcos se describe de una manera inmediata, es un evangelio muy pero muy seguido, pareciera que el autor va corriendo contando las historias, pero él comienza a poner aquí otra escena que días después comienza a suceder. Y esto es lo primero que vamos a estar viendo. Jesús puede perdonar pecados porque Él tiene autoridad. Y dice la palabra del Señor que Él volvió a Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿A qué había venido el Señor? A predicar la palabra. Una vez más, ocurrió que, como decían los versículos anteriores, y es muy probable que la casa en donde el Señor Jesucristo llegaba en Capernaum era ni más ni menos que la casa de Pedro, y Pedro ya había tenido el privilegio de tener a Jesús sanando a su suegra. Dicen los versículos anteriores que se juntó el pueblo en su casa y ya no había quien pudiera entrar ahí, de la misma manera que en el versículo 2 del capítulo 2, pero también en eso fue en donde todos llegaron a la casa de Pedro y empezaron a ocurrir sanidades, se liberaban demonios, el Señor sanaba, pero el Señor claramente no había venido a sanar como su principal labor, sino a predicar la palabra. Como ya hemos visto, es necesario poder darnos cuenta que Jesús continuaba su labor de predicación a pesar de que Él continuaba también, según su misericordia, sanando a las personas. Pero es necesario recordar todas las veces que se menciona la función de Jesús en esta tierra, como lo dice en el versículo 38. Y como ya lo hemos explicado en el versículo 11, en el versículo 15, versículo 17, versículo 20, 25, 41, en donde su palabra, lo que Él responde, indica también que es autoridad y que es muy importante. Por lo que Jesús nos deja en claro que lo más importante en su ministerio era la palabra y no otra cosa. Por lo que el versículo 3 nos lleva también
a adentrarnos en una historia. Podríamos decir que si fuera relato una película, podríamos decir que la ambientación de esta película se trata de Jesús en esta casa en Capernaum, pero cuando ya comienza a suceder el conflicto o el clímax de esta historia, es cuando llegan unos hombres trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Muchos dicen que estas personas eran amigos del paralítico, el texto no lo dice. Otros dicen que podrían haber sido parientes o vecinos, tal vez ya estaban aburridos de andar con él para todos lados, no lo sabemos. Pero el texto nos menciona algo interesante, que es que estos hombres estaban desesperados de que el paralítico pudiera ser visto por Jesús a tal punto de cometer un acto destructor por ayudar a este hombre. Marcos menciona que Jesús vio la fe de ellos. Y dice la palabra del Señor que Lucas, por ejemplo, en su escrito, porque también hace este relato, describe esta enfermedad como un hombre deshecho, un hombre que no se podía mover. En aquel entonces, la enfermedad de los paralíticos no era como hoy. Hoy día existe la Teletón, hoy día existen institutos de beneficencia para estas personas, existen sillas de ruedas, existen máquinas en donde pueden una persona no hacer una vida normal, pero lo más semejante a eso lo pueden hacer. En ese entonces no podían hacer nada de eso, por lo tanto esta enfermedad era una enfermedad incluso hasta peor que una enfermedad terminal. Porque el terminal tenía la esperanza de que eso iba a acabar algún día. El paralítico toda la vida iba a estar así. Y no sabía cuándo esto iba a terminar. Los paralíticos estaban condenados a depender de las limosnas que le daban. Toda su vida era así. Y en muchas ocasiones ellos también podían ser catalogados como personas que habían cometido pecados y por esa razón habían quedado de esa forma. Tal vez muchos especulaban acerca de ellos, quién cometió pecado, sus padres, ellos, pero generalmente las enfermedades en sí se asociaban a pecados como un castigo divino. A lo que Jesús corrige en una ocasión cuando uno de sus discípulos le pregunta acerca de un ciego, quién había cometido pecado. Y no se trataba de eso. Pero como no podían acercarse a él, dice el versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico, el lecho. Según se dice, las casas que habían en ese entonces eran casas que máximo podían recibir 50 personas, todas amontonadas. Como una casa como la que estamos viviendo aquí. Máximo era ese espacio que podían tener. No eran casas lujosas como hoy día tenemos. Además, como ya sabemos, la construcción de las casas no era totalmente estructural de un material firme, porque según lo que dice Kinner, el techo de estas casas de un piso era lo suficientemente fuerte como para resistir que se caminara sobre él, pero normalmente estaba hecho de ramas y juncos colocados encima de las vigas del techo y cubierto con lodo seco. En consecuencia, se podía hacer un agujero en él. El punto es que estos hombres demostraron que estaban convencidos de que el hombre que estaba allí, que era Jesús, podía sanar a los que traían cargando. Es muy probable que ellos escucharon lo que había sucedido con el hombre que había sido sanado de lepra.
Jesús le dijo, no le digas nada a nadie, sino él, ¿qué hizo? Fue a decirle a todas las personas que Jesús lo había sanado. Muchas personas habían llegado a Capernaum en los versículos anteriores o días anteriores y fueron sanados. Estos hombres dijeron, ese hombre podría sanar a este paralítico, así que lo vamos a llevar. Y justamente quisieron hacer hasta lo imposible para poder llevarlo. Y fíjense, hermanos, no me quiero adelantar tanto a las aplicaciones, pero vean el ánimo que estos hombres tenían. Vean la preocupación, la responsabilidad que estos hombres también adquirieron en ese momento. Véanlo aquí. Ellos hicieron lo imposible por llevar a su amigo a Jesús. Versículo 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, según los estudiosos de la Biblia, describen que la fe se caracteriza por contar con 3 partes. Primero, el conocimiento. Segundo, la aceptación. Y tercero, la confianza. Por esto mismo, estas personas demostraron lo que creían. Ellos de alguna forma conocieron quién era el hombre que estaba ahí, habían escuchado de ese hombre, aceptaron que él hacía grandes maravillas y además de eso pusieron tal confianza que estimaron que lo más seguro para llegar a Jesús era romper el techo porque no había cómo llegar ahí. Justamente esto nos lleva a pensar en que la fe de ellos, que también se describe como un acto extremo de confianza, que sin medir las consecuencias del dueño de la casa, llevaron al hombre paralítico. Pero es aquí en donde el texto comienza a darnos otras luces a temas de los versículos anteriores, en donde se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios porque es confirmado, los ángeles le sirven, tiene poder con el hombre, con los demonios, sobre las enfermedades, pero aquí dice que él pudo ver la fe que tenían ellos. No solamente por la acción, sino porque Jesús es Dios y él conoce todas las cosas. Él conoce si tú vives una fe fingida o no. Lo que me parece curioso a mí es el cambio brusco del clímax de la historia en donde se produce un conflicto. Porque el texto va hablando tales maravillas de lo que Jesús hacía, de qué era lo que estaba haciendo el Señor, cuántas personas el Señor había sanado. Llegan estos hombres con todo el ánimo de poder llevar a su amigo, a Jesús, rompen el techo de una casa, llegan donde está Jesús y tal vez esperando que Jesús le diga, eres sanado. Jesús lo que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Era obvio que ellos no iban a buscar el perdón de Jesús. Ellos no iban a buscar el perdón de pecados. Estos hombres iban a buscar sanidad para su amigo. Pero Jesús, dice el texto, el Hijo de Dios, ve que en ese momento el más grande problema de este hombre no era su enfermedad, sino que era su corazón. El problema real de este hombre no era estar paralítico, aunque había estado así desde toda la vida probablemente, destinado a ser cargado, destinado a vivir de lo que la gente le daba, sin esperanza. Pero su problema principal era el pecado. Hermano, yo lamento desilusionarte hoy día, pero tienes que saber esto. El problema principal del hombre es el pecado y no las enfermedades. Hoy día podríamos encontrar a una persona que tiene una enfermedad tremenda, pero hay algo mucho más tremendo, que es que un día la ira de Dios
vendrá sobre él y eso va a ser peor que la enfermedad que está viviendo. Ese hombre o esa mujer que tú conoces que está enfermo no necesita venir a Jesús para sanarse. Él necesita venir a Jesús para ser perdonado y salvado por Jesús. Porque ¿qué caso tendría tener una vida de buena salud si pierde su alma? El texto queda ahí, porque saltamos a otra escena de la situación. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, como dicen los versículos anteriores, no tenían autoridad como Jesús. Ellos cavilaban en sus corazones. En este caso se trata de un grupo selecto que culturalmente se les llamaba escribas porque eran expertos en el estudio e interpretación de la ley. Los escribas tenían poder político en los tiempos del Nuevo Testamento y eran parte del Sanedrín. También se les refería a ellos como abogados y maestros de la ley. Ellos estaban sentados allí. ¿Se dan cuenta de esta palabra? Sentados, y no cabía nadie más en la casa. Ellos estaban ahí en las sillas. ¿Por qué? Porque ellos eran autoridades. Y en todos los actos públicos en donde ellos podían llegar, como autoridades, ellos querían estar y podían estar en primera fila independientemente qué tan lleno estaba el lugar. Ellos cavilaban, razonaban en sus corazones, hablaban consigo mismos, en otras palabras, se preguntaban, pensaban, dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres tenían razón. Nadie más que Dios podía perdonar pecados. Ellos examinaban toda la luz de la ley porque esa era su función. Ellos eran expertos en la ley. Encontraron una situación que les llevó a describir los dichos de Jesús como blasfemias. Y como dice la palabra del Señor, considerando como blasfemia, estos analistas de la ley entendían que nadie podía perdonar pecados sino Dios, y una blasfemia contra Dios, una blasfemia en contra de Dios, como atribuyéndose ser Dios, eso era blasfemia, merecían el castigo de la muerte, según lo que dice Levítico 24, del 15 al 16, debían apedrearles por haber blasfemado contra Dios. Claramente podemos entender que eso es lo que merecía Jesús y ellos querían que sucediera en ese momento. Estaban analizando, pensando lo que estaba pasando con Jesús. Esta es una de las cosas que cuando Jesús va ante el Sanedrín y es condenado a la crucifixión, ellos mencionan acerca de lo mismo, que Él dice ser Dios porque puede perdonar pecados, pero claramente Jesús es quien puede perdonar pecados, porque ¿quién es Jesús? Marcos 1.1 dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabemos que el Mesías, el Cristo, es Dios encarnado. Por lo tanto, Jesús puede perdonar pecados porque el Padre le dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Él tiene la autoridad, Él tenía toda potestad para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están abajo, de los que están arriba, de los que están en todo lugar. El Señor Jesucristo tiene potestad porque Él tiene autoridad para hacerlo. No podemos llegar, hermanos, al Padre si no es por Cristo. Por lo que Jesús da otra lección más que tiene que ver con el segundo punto de esta predicación. Y es que en los versículos 8 en adelante Jesús nos demuestra que Él puede perdonar pecados porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto?
Dice el versículo 8 que conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, porque estos hombres no se habían puesto a hablar, y esa era otra de las virtudes que tenía el Hijo de Dios, que Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él sabía porque conocía en su espíritu que estaban cavilando de esta manera dentro de sí mismos, y les pregunta, les confronta y les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? Claramente él ya había demostrado sanar enfermos, liberar demonios, y en este momento estaba demostrando conocer los pensamientos. ¿Acaso les parecía a poco que Jesús no era Dios? ¿Qué es más fácil decir?, le pregunta él a los escribas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esta pregunta era obvia, pero tal vez no era tan obvia. Y digo esto porque en cierta forma podemos decir cosas que no son visibles, afirmándolas como verdad. Y esto es lo que Cristo nos quiere mencionar con esto. Es más fácil decir que hacer. Es más fácil decir algo que ver algo. Pero nos demuestra que es más fácil decir que sus pecados son perdonados, pero no era fácil perdonar pecados porque esto era imposible para alguien. Solo lo podía hacer Dios. Y aunque era fácil poder simplemente decirlo, al contrario de poder sanar a este hombre paralítico, nadie lo había podido sanar nunca y estaba condenado a estar así. Esta pregunta destruyó el pensamiento de los escribas, probablemente, pero aún no se podían explicar cómo es que este hombre estaba llevándoles a pensar en que tal vez esto sería un engaño, porque solo por decir algo él podía transmitir también este mensaje. Pero Jesús no se quiere quedar con esto, sino que su respuesta además viene con una confirmación de lo que él era. Y dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, el Hijo del Hombre. Este título nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14, en donde este es un término utilizado para el Mesías, que en su profecía Daniel menciona que se le daría dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca para, y su reino no será destruido. El Hijo del Hombre tenía dominio sobre todas las cosas por las que Jesús mismo quiere demostrar, y Marcos nos revela por medio de los dichos de Jesús que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, quien ascendió a los cielos en nubes y además regresará en nubes por su iglesia. Por lo que Cristo era este Hijo de Hombre. ¿Y quién podía perdonar pecados? Solamente era Cristo. Jesús tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados y nadie más que Él. Pero para confirmar esto faltaba algo. Y le dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y es aquí en donde le dice al paralítico que se levante. Y siempre debemos considerar las palabras de Jesús, ya que sin duda esta es la autoridad para nuestras vidas, la autoridad que se refleja en los evangelios. Esa autoridad debe ser obedecida sí o sí, porque es la palabra de Dios hablando. Su palabra tiene absoluto poder. Y el versículo 12 se nos dice que Él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y qué hermosa es esta historia, porque esta historia va agarrando un vuelo y después para eso. Y continúa con otra explicación y después para esto. Pero finalmente, todo el clímax de esta historia se refleja en que este hombre que no podía caminar, se levantó enseguida, tomó su lecho
y salió adelante de todos. Y aquí vemos obediencia a algo que era imposible. ¿Se acuerdan lo que era imposible con los hombres? Era imposible que un hombre dejara todo tirado y siguiera a un maestro. Era imposible que un demonio saliera solamente por el hecho de decir una sola palabra. Era imposible que las fieras pudieran estar con Jesús o con un hombre en el desierto sin hacerles nada. Era imposible que los ángeles vinieran a servir a alguien. Era imposible que todo lo que los hombres y los enfermos veían de parte de este hombre, quien era Jesús, el Hijo de Dios, vivieran por sí solo y estaban viendo todo lo que era imposible, posible en Cristo. El hombre que era llevado con su lecho, ahora llevaba su lecho. Jesús le dijo que se debía levantar y se levantó. Le dijo que tenía que tomar su lecho y lo tomó. Salió delante de todos y todos se maravillaban, y esto es totalmente importante porque el asombro llevó que muchas personas glorificaran a Dios asombrados de lo que ocurría. Se daban cuenta que este hombre ya no estaba tal como era, pero lo más importante de aquí es que este hombre no fue sanado de su enfermedad, sino que fue perdonado por Cristo y fue salvado por Él. Y esto es lo que debe ser más importante para nosotros. Esto es lo que debe ser más importante para el mundo. ¿Qué sacaba este hombre con volver a caminar si esto sería pasajero hasta que su vida termine? Y después de esto iba a ir al infierno no teniendo ninguna manera de poder salvarse. Su condición de sano demostró que Jesús era Dios, pero no solo en el sentido de su enfermedad, sino de su condición de muerto en delito y pecado. No de enfermo, de paralítico, de muerto en delito y pecado, en donde un muerto no puede hacer nada para salvarse. Sin embargo, solo por el hecho de oír la palabra de Dios, este hombre se levantó espiritualmente. Y sanar a los paralíticos, a los cojos, era una señal del Mesías también. Cuando Juan pregunta si ese era verdaderamente el Cristo, los discípulos de Juan el Bautista van donde Jesús, y Jesús les hace dar cuenta que los cojos andan, los ciegos ven, y esa era una de las confirmaciones del Mesías en la tierra. Vemos cómo en Hechos capítulo 3, el paralítico que también está, el cojo que también está afuera de la puerta de Salomón, ellos no tienen ni plata ni oro y les permiten ser sanados solamente en el nombre de Jesús, porque era una confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Por lo que, hermanos, podemos aplicar estas verdades a entender cuántos de nosotros fijamos nuestro pensamiento muchas veces en que la vida solo se trata de nuestra salud y no de estar bien con Dios, de haber sido perdonado por Él y de tener vida eterna. Las enfermedades, como ya hemos dicho, no son lo más importante, y si bien es cierto, te frenan de ser como eres, te frustran de no estar al 100, pero el pecado es mucho peor. El pecado no solo te deja paralítico espiritualmente hablando, sino muerto. La condición de un muerto en pecado es que no puede hacer nada más que solo pecar, y la ira de Dios viene por el pecado del que no se arrepiente y se somete a los pies del Hijo del Hombre. Solo el Hijo del Hombre puede salvarte del pecado. Solo Él puede perdonarte.
Pero si tú has creído en el Señor, tú debes demostrarlo de esta forma. Como una persona que se levanta y anda. Como una persona que, tal como dice el Señor Jesucristo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si el Señor ha transformado tu vida, ha transformado tu corazón, Él te dice a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero eso no es literalmente lo que tienes que hacer. El Señor te dice por medio de las Escrituras, levántate y ve a predicar el Evangelio. Levántate y háblale a las personas de Cristo. Levántate y haz discípulos de Cristo. Levántate y ahora puedes leer la Biblia, entenderla y obedecerla por medio de la iluminación del Espíritu Santo, porque tú ya has sido revivido y tú ya no puedes estar en una cama sin hacer nada. El Señor ya te levantó un día por medio de su palabra. Por lo que eso es una exhortación clara para nosotros como iglesia. Debemos entender que esa es una de las aplicaciones que el texto también nos enseña, pero otra de ellas, y es que me llama mucho la atención, que es lo que hacen estos hombres cuando llevan desesperadamente a el paralítico donde el Señor, a tal punto de romper el techo. Y pensaba en esto diciendo que de la misma forma, hermanos, tú y yo, cuando demostramos que nos interesa el bien de alguien, debemos llegar a hacer hasta lo imposible para que esta persona llegue a Jesús. Sin duda ellos no tenían la certeza de que su amigo se iba a sanar, porque eso no era posible ante el razonamiento humano, pero ellos pusieron su plena confianza en Jesús. Muchos de nosotros tenemos familias que amamos, que conocemos, sabemos que ¿quién más que nosotros podemos llevarlos a Jesús, haciendo lo imposible por ellos para que conozcan a Jesús, lleguen a saber de Él al verle a la luz de las Escrituras? Porque de la única manera en la cual pueden salvarse es escuchando el Evangelio bendito del Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no hacemos nada porque tal vez dudamos que Jesús les pueda salvar. Por lo que eso debe también llevarnos a nosotros, como hijos de Dios, a pensar en estas cosas y a entender que Cristo es el único que puede salvar. Para quienes no conocen a Cristo, pueden entender que ese Jesús un día vino a esta tierra siendo en forma de Dios, no estimándose el igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió en la cruz para que la ira de Dios se desviara de ti, para que el que cree en Él sea salvado por Él. Para el que pone su mirada en Él, pueda ser salvado por Él. Para el que le ve, para el que le sigue y cree en el Señor Jesucristo, pueda ser salvado. Para que quien quiere seguirle pueda arrepentirse de sus pecados y someterse a su voluntad, porque Él es Dios. Y Él es el único que puede hacer nuestra vida mejor. Que en realidad no es nuestra vida mejor. Él es el único que puede darnos una vida. La gente cree hoy día que vive una vida, pero no vive una vida, vive una muerte espiritual. Y solamente necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Te invito a que puedas orar y recordar durante este tiempo a algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún colega de trabajo que tú ames y que tú quieras, y que puedas también predicarle a Cristo, orar por él, hacer hasta lo imposible para llevarlo a Cristo
y sin duda el Señor tendrá misericordia de él y de ti. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en